tema del cual vamos a tratar en este momento es sobre la prueba nueva en el Código Orgánico General de Procesos. Como todos conocemos, este nuevo código, llamado por algunos oral, yo prefiero llamarlo por audiencias, tiene la particularidad de que la prueba debe ser ya sea anunciada o ya sea adjuntada a la demanda, dependiendo si es instrumental o si es alguna prueba que debe verificarse a futuro. Esta particularidad de los procesos establecidas en el COGEP hace que cambie todo el sistema, inclusive para los abogados, que ahora tenemos que diseñar las demandas de otro modo, es decir, ya no pensando en una prueba que vendrá después de unos meses, sino con una prueba que debe ya avisarse, adjuntarse desde el inicio de la contienda. Inclusive para efectos de nuestros clientes, tendremos nosotros la oportunidad de saber si un caso está o no está debidamente sustentado desde el inicio. El hecho de que tengamos que presentar y que tengamos que anunciar prueba trae algunos tipos de circunstancias. Una de las preguntas que siempre se hacen es: ¿qué sucede si cuando ya he planteado la demanda aparece un hecho nuevo o descubro la existencia de una prueba que no había tenido conocimiento antes? La ley prevé algunos casos, no todos se van a encontrar fácilmente porque están dispersos y no todos son llamados prueba nueva, o al menos no con esa denominación exacta. Y también tenemos algún tipo de ambigüedad en la forma en que están redactados los artículos en el COGEP. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado y de seguimiento específico en las normas para saber cuándo tenemos derecho a ellas o cuándo tenemos que plantearle al juez una circunstancia como esta. Si es que yo puedo demostrar que la prueba no ha estado en mi conocimiento o en mi posibilidad de haberla conocido al momento de haber presentado la demanda, estaríamos hablando en sentido estricto, en sentido literal, de una prueba nueva. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. En el artículo 151, donde se habla de la forma y el contenido de la contestación, particularmente el inciso cuarto. En el término de 3 días de calificada la contestación, se notificará con su contenido a la parte actora, quien en el término de 10 días podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. Este es el caso de prueba nueva más evidente que existe en el sistema por audiencias. ¿Por qué? Porque si bien yo conozco cuáles son las que favorecen a mi cliente cuando presento la demanda, es imposible que yo pueda adivinar qué es lo que va a plantear el demandado como argumentos en su defensa. Y obviamente, si de la argumentación que hace el demandado aparecen hechos o alegación de hechos que yo no podía suponer que iban a ser puestos a conocimiento del juzgador, yo tengo derecho a poder presentar prueba, en este caso nueva, porque no es la que planteé en la demanda, contra esos hechos. Me explico mejor con un ejemplo. Si yo estoy demandando el cumplimiento de un contrato, cualquiera que éste sea, y parte de la contestación de la demanda o de las excepciones del demandado son que la firma que consta allí en ese contrato no es la de él, y agrega que además no podría ser la de él porque él estuvo de viaje fuera del Ecuador y que por lo tanto a esa fecha no podría aparecer un contrato suscrito por él. Eso me daría a mí, que soy el actor, los elementos para decirle al juez que en vista de que él ha afirmado que no ha estado en el Ecuador y en vista de que él ha afirmado que no es su firma, entonces yo pido sobre esos hechos prueba nueva.
Por ejemplo, un examen grafológico, un examen pericial de la firma que consta en el contrato, o un informe o un certificado, una certificación del organismo respectivo de migración para ver cuáles han sido las salidas y entradas al país de esta persona y poder confirmar que lo que él dice es cierto. Es prueba que yo no pude presentar en la demanda porque no podía adivinar lo que él iba a contestar. Y por lo tanto, este es un caso bastante obvio y evidente que la ley permite al actor cuando existen hechos alegados en la contestación. Diríamos que este es el caso que menos problemas nos trae por ser muy claro y sobre todo muy lógico. Tenemos una concordancia a este evento en el artículo 294, numeral 3 del COGEP. La audiencia preliminar se desarrollará conforme con las siguientes reglas. 3. El juzgador ofrecerá la palabra a la parte actora, que expondrá los fundamentos de su demanda. Luego intervendrá la parte demandada fundamentando su contestación y reconviniendo de considerarlo pertinente. Si la parte actora es reconvenida, el juzgador concederá la palabra para que fundamente su contestación. Si se alegan hechos nuevos, se procederá conforme a este código. Por lo tanto, aquí nace otra circunstancia, que es el mismo principio, pero con la reconvención, que como todos sabemos es la contrademanda, una figura que se da por el principio de economía procesal, por el cual el demandado también puede proponer una acción en contra del original actor y hay acciones cruzadas en el mismo proceso. Por lo tanto, si yo voy a contraatacar y voy a ejercer ese derecho, también van a aparecer posiblemente hechos que no pudieron ser materia de conocimiento previo. Por lo tanto, en cumplimiento de lo que conocemos como la paridad de armas, es decir, que ambas partes estén en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos, con igualdad de términos para poder hacer sus actuaciones procesales, también en el caso de la reconvención se aplica exactamente el mismo principio que hemos analizado hace un momento. Bien, tenemos también un artículo que algunos abogados lo toman como una aparente contradicción, que es el artículo 148, que habla de la reforma de la demanda. Dice, la demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. Entonces me dicen algunos colegas, ¿cómo es esto de que no se puede reformar hasta antes de la contestación, pero sí la puedo reformar hasta antes de la audiencia preliminar? Debemos interpretar que se trata de un caso de excepción donde el legislador justamente ha previsto que al aparecer un hecho nuevo, eso es un caso de excepción para que la demanda pueda ser reformada, inclusive más allá del término originalmente previsto, es decir, antes de la contestación. Por lo tanto, más que una contradicción, lo vería como una especie de complemento de lo que hemos analizado en los artículos anteriores. Ahora, también es verdad que lo que se presta un poco a confusión es que este artículo, por ejemplo, habla de antes de la audiencia preliminar, así como veremos que en otros se habla de antes de la audiencia definitiva, por lo tanto, o de juicio propiamente. La pregunta es si la gran mayoría de procedimientos en el COGEP habla de audiencia única. ¿Qué hacemos con los casos donde la ley habla de audiencia preliminar? Es decir, en este caso del 148, si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. ¿De qué audiencia preliminar si hay audiencia única? Deberíamos entonces tratar de aplicar la lógica y
pensar que en los casos de audiencia única, pues habrá que adaptarla a los casos de la audiencia única, y antes de la verificación de esta audiencia única debería poderse hacer la reforma de la demanda. Todo esto obviamente respetando otros criterios interpretativos y esperando en algún momento que haya pues ya alguna resolución del órgano pertinente que nos aclare si es que aquí hay algún tipo de hecho que deba aclararse, porque la ley no termina de definir la denominación exacta de la audiencia. Tenemos otros casos que están un poco esparcidos en el COGEP sobre prueba nueva, independientemente de que no necesariamente utilice esa denominación. Tenemos los casos de prueba nueva pericial, es decir, en el caso de los peritos. En el artículo 223 se dice imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad. Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse al perito preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente, orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones, así como cualquier otra destinada a solventar o impugnar su credibilidad. Es decir, tengo apertura completa, probatoria, para poder demostrar que ese perito no es imparcial, no está preparado, no ha utilizado bases técnicas, y obviamente no pude haberlas planteado, no las pude haber anunciado en la demanda, porque no tenía idea pues quién iba a ser nombrado perito a posteriori. Por lo tanto, es completamente lógico que se permita que sobre ese perito o sobre ese tipo de sistema utilizado por el perito en su informe, yo tenga la amplitud de presentar pruebas nuevas para poder demostrar, si fuese el caso, que esa persona no está preparada, que está parcializada o que ha utilizado argumentos no permitidos por la ley en su informe. Tenemos también el caso de prueba nueva en apelación, en el artículo 258 del COGEP. Dice este artículo: con la fundamentación se notificará a la contraparte para que la conteste en el término de 10 días. En materia de niñez y adolescencia, el término será de 5 días. Tanto en la fundamentación como en la contestación, las partes anunciarán la prueba que se practicará en la audiencia de segunda instancia exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos. Por lo tanto, aquí entramos en una circunstancia muy especial. Si yo solamente puedo anunciar hechos nuevos hasta antes de la verificación de la audiencia y ya no me permite hacerlo después, si apareciera un hecho nuevo después de verificada la audiencia o después de ya convocada la audiencia, como dice la ley, ya no lo puedo alegar en esa primera instancia y tendría que esperar la apelación para alegar esos hechos nuevos como parte de la prueba de segunda instancia. Es decir, tendríamos que estar muy atentos de si ese hecho nuevo se verifica en esa etapa procesal precisa y estar conscientes de que tendría que yo esperar para poderla interponer como parte de la apelación, como fundamento de la apelación en la segunda instancia. Algunas personas dicen, pero eso es ilógico. Lo que se intenta es evitar la mayor cantidad de incidentes, trabas, demoras, dilaciones, la palabra que les guste, en la fase ya de juzgamiento de la prueba o de valoración de la prueba y de dictar la resolución por parte del juez. Y entonces un hecho nuevo puede también ser un elemento que puede ser alegado como una estrategia o una maniobra. Y entonces la ley prefiere decir, si lo tiene, vamos a valorarlo en otro momento, que es en la apelación. Es un poco la intención de que no se haya planteado antes. Ahora, tenemos también, y en concordancia a lo que les acabo de decir, el artículo 100, primer inciso del COGEP. Inmutabilidad de la sentencia. Pronunciada y notificada la sentencia, cesará la competencia del jugador respecto a la cuestión decidida y no la podrá modificar en parte alguna, aunque se presenten nuevas pruebas.
podrá sin embargo aclararla o ampliarla, etc. Eso quiere decir o confirma que la sentencia queda como está y que los hechos nuevos, aun cuando existan, servirán para la apelación y no para hacer ningún cambio. Dejo para la parte final el artículo que más, digamos, controversia puede traer, por cuanto, a pesar del artículo tener una denominación, plantea hechos que pueden ser contradictorios para las partes. Estamos hablando particularmente del artículo, nos referimos precisamente al artículo 166 del Código Orgánico General de Procesos en el Ecuador, que es el que se denomina o tiene título prueba nueva y que trae muchas dudas. El artículo dice: se podrá solicitar prueba no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio. Ya vimos este tema, si es audiencia de juicio, única, etc. Pero aquí viene el condicional. Siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia. Hasta ahí no tenemos ningún problema, porque si no tuvo conocimiento, obviamente es prueba nueva. El tema viene a continuación. O que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. El juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica. Entonces aquí hay una doble observación. Si es que la conocí, primero ya no es prueba nueva, porque ya la conocía. Pero lo más importante, más allá de lo semántico, es que dice que habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. Sin embargo, está claro en los artículos que hacen referencia a la demanda, que precisamente tengo que acudir a pedir el auxilio del juez cuando yo no tengo acceso a la prueba. Es decir, prueba que sí conozco, pero que no pude tener acceso a ella. Por lo tanto, este artículo vendría a ser un poco contradictorio o al menos habría que aclarar exactamente cuáles serían sus alcances cuando tenemos claras disposiciones que nos dicen que tenemos que ir ante el juez en la demanda a solicitarle su auxilio cuando queremos su intervención por la prueba que no se ha podido conseguir. Particularmente me refiero al artículo 142, donde el numeral 7 dice: el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará la nómina, etc. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentren y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Y el numeral 8 dice: la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso. Entonces, si yo ya tenía la prueba conocida y no tenía acceso, tenía que haber utilizado esta norma. Por lo tanto, este artículo que acabamos de mencionar, lo vamos a decir con toda franqueza, se convierte en una puerta, en una ventana para las personas o las partes o los defensores que quieran decir: vea, no tuve acceso a ella, aunque la conocía, y usted me debe permitir esto como prueba nueva. Y si el juez le dice: ¿por qué no utilizó la potestad del numeral 7 y el numeral 8 del 142? Usted le va a decir: bueno, no los utilicé, pero tengo este artículo que me permite también este derecho, y usted no me lo puede negar porque está establecido en el COGEP. Por lo tanto, es un tema que se ha analizado en algunos seminarios y que pues presenta cierta polémica que no está resuelta y que yo la dejo planteada para el análisis de todos ustedes que tendrán su criterio particular.
Con esto pues he intentado dar una pequeña información o ayuda académica sobre este tema, que obviamente está en continuo análisis y desarrollo en el Ecuador, porque el COGEP ha entrado pues apenas desde el mes de mayo del año 2016 en aplicación completa, y por lo tanto pues hay todavía muchos temas que los jueces y los abogados estamos en continuo estudio para ver cuál será su aplicación más exacta a futuro.